Buenos días. Empezamos con el primer tema que nos quedó pendiente del trimestre anterior, la exposición, y luego seguiremos con el de la argumentación. Mirad, he subido un Scrum a la plataforma para que podáis ver exactamente en qué consisten los textos expositivos. Fijaos que lo más importante es en la intención comunicativa que persiguen y cómo se trata la información en este tipo de textos. Eh, Desde aquí mismo podéis bajaros un esquema, resumen, que responde al vídeo que vamos a ver nosotros a continuación. En caso de que no pudierais bajarlo, pues podéis seguir la explicación de los contenidos de la exposición por aquí. Puede ocurrir esto, ¿no? Que cuando vayáis a abrir el vídeo no funcione. Es muy importante que nosotros utilicemos el Google Chrome como navegador, porque en otros navegadores puede que no funcione bien. Lo único que necesitamos es volver a cargar la página aceptando, permitiendo que se ejecute Flash. Bien, entonces, la primera diapositiva habla de las características generales de los textos expositivos. Por un lado, ¿qué son aquellos que desarrollan un tema de forma clara y ordenada? ¿En qué ámbito del discurso lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el discurso científico-humanístico, medio de comunicación, especializado. ¿Y cuál es la intención comunicativa? Concretamente la objetividad, la claridad y la precisión. En cuanto a los temas que pueden tratar los textos expositivos, pues son todos los relacionados con el saber y la cultura. Ya hemos visto el discurso, el ámbito del discurso, no vamos a entrar en él. Una de las preguntas que tenemos que hacer es determinar la estructura de un texto. Las características de la exposición nos pueden ayudar. Tenemos que diferenciar en que sean textos completos o fragmentos. Si el texto es completo, normalmente consta de tres partes que son presentación, desarrollo y conclusión. De manera que el análisis y la explicación de los elementos fundamentales lo encontraremos en el desarrollo, la síntesis de lo que se ha aprendido en la conclusión y la presentación de los objetivos que se van a estudiar, pues sería, o de los puntos que se van a tratar, estaría en el primer párrafo o en la primera parte. Sin embargo, lo más habitual es que encontré fragmentos a la hora de comentar y por eso tenemos que estar pendientes de dónde aparece la idea principal. Si la idea principal aparece al principio del texto y luego se desarrollan los ejemplos y los datos, que sería el desarrollo del texto, tendríamos una estructura deductiva. En cambio, o analizante, si lo que encontramos primero son todos los datos y los ejemplos, es decir, el desarrollo, y en la síntesis aparece la idea principal, entonces tendríamos una estructura inductiva. No obstante, todas estas dos estructuras se pueden combinar en una serie de subtipos de estructura que quiero que vosotros analicéis, pero fijaos que al fin y al cabo casi todas responden a ese tipo de a estos dos tipos básicos. Por ejemplo, una afirmación inicial que se demuestra y luego se agregan nuevas ideas, ¿no? Entonces, esta sería deductiva. ¿Qué clase de tipo de texto expositivo vamos a encontrar? Los divulgativos y los especializados. Los divulgativos, lo más importante es que no están destinados a especialistas en la materia. Se pretende que sobre todo la claridad y el orden de los contenidos y se apoya en resúmenes, esquemas, ejemplos para hacerlos más claros. Los textos especializados, en cambio, van destinados a un público minoritario, tratan rigurosamente el tema y abundan los tecnicismos. Mirad, esto es muy importante porque una vez que ya hemos visto cuál es digamos, el ámbito de discurso y el tipo de receptor al que va destinado, tenemos que analizar las características generales, que serían impersonalidad, claridad, abstracción y rigurosidad. Estas características generales van asociadas con unas características específicas que se van a reflejar en ejemplos concretos del texto. Por ejemplo, la impersonalidad se consigue con la omisión y la referencia al sujeto. Por eso vamos a encontrar la tercera persona o la primera persona del plural, donde el autor se diluye en unos otros, y sobre todo oraciones impersonales o pasivas reflejas.
el empleo de vocabulario denotativo también incide en cierto modo en esta impersonalidad o generalización de los contenidos. La claridad consiste en que de ninguna manera escriba algo que pueda ser ambiguo o malinterpretado. Por eso es tan importante la ordenación de la idea en una estructura que hemos visto antes clara. La abstracción, en cambio, se consigue mediante el empleo de sustantivos abstractos, el presente nómico intemporal y los verbos de estado. Este presente nómico es el que se emplea en las definiciones. Indica que la acción es ajena al paso del tiempo. Una verdad es inalterable siempre. Y la rigurosidad se consigue gracias al empleo de tecnicismos, estructuras sintácticas que matizan o precisan, etc. Con esto hemos terminado las características lingüísticas y las características del lenguaje expositivo. En la siguiente página, en la tercera, vais a encontrar un texto expositivo, cómo reconstruir los antiguos climas, y una especie de comentario, donde en primer lugar tenéis que decir, justificar por qué es expositivo. Esta os la voy a indicar yo. Para justificarlo nos tenemos que ir directamente a la intención comunicativa. Si el autor intenta transmitirnos una información científica o una información objetiva, es decir, un punto de vista objetivo, con la intención solo de explicárnosla, entonces estamos ante un texto expositivo. Y ahora, a partir de este momento, tendréis vosotros que responder al ámbito de discurso, a los rasgos concretos, qué rasgos de claridad encontráis, qué estructura formal tiene el texto, etcétera. Bueno, con esto ya concluyo la lección de hoy. Muchas gracias y ya tenéis vosotros trabajitos para entreteneros.